El frío atravesó su traje Armani antes de que el dolor se hiciera notar. Cassandra Monroe yacía desplomada en el piso 22, con la mitad de su cuerpo negándose a obedecer. Su cerebro gritaba. 3:15 de la mañana. El pasillo se extendía en sombras. Luces fluorescentes tarareaban su indiferente melodía. Sus dedos arañaban el mármol pulido, arrastrándola a ninguna parte. No puedo caminar, jadeó, y las palabras se disolvieron en el aire vacío, impregnadas de solución limpiadora y desesperación. Su teléfono brillaba dentro de la oficina, a 9 metros de distancia imposible. El silencio le oprimía los tímpanos hasta que unas ruedas metálicas rasparon las baldosas en algún lugar de la oscuridad. Un carrito de conserje entró en la luz, empujado por manos que habían fregado estos suelos durante meses. Hudson Blake se detuvo a medio paso. Sus ojos se encontraron con los de ella. Cayó de rodillas a su lado. Su dedo desgastado, firme contra su hombro tembloroso. «Te tengo», dijo en voz baja y segura, marcando el 911 con la mano libre. Pero en el intervalo entre la llamada y las sirenas, se inclinó y susurró algo que destrozaría todos los muros que había construido, porque el hombre al que nunca había notado estaba a punto de enseñarle lo único que su oficina de la esquina nunca podría. Cómo ponerse de pie cuando las piernas te traicionan. Cassandra estaba mirando hojas de cálculo cuando llegó la primera ola golpe. Los números se difuminaron en formas abstractas, y su mano izquierda dejó de obedecer. Se apartó del escritorio, pensando que un café lo arreglaría, pensando que el descanso era para quienes no habían logrado pasar de un apartamento de 2 habitaciones en Queens al último piso de un rascacielos de Manhattan. La segunda ola la dejó caer como una piedra. Recordó el suelo subiendo, el crujido de su cráneo contra el mármol, el sabor metálico del miedo inundando su boca. Entonces la oscuridad la invadió, y estaba nadando en el alquitrán, intentando alcanzar la superficie. Cuando recuperó la conciencia, solo una parte de ella lo hizo con ella. La voz de Hudson atravesó la niebla, firme y pausada. La ambulancia llegará en 2 minutos. ¿Me oyes? Aprieta mi mano si me entiendes. Su mano derecha se crispó en la palma de él, la única parte de su cuerpo que parecía recordar cómo responder. Él siguió hablando, llenando el terrible silencio con observaciones sobre su respiración. Detalles de su pulso que no pudo procesar, pero que le resultaron extraños. Anclando. Las luces fluorescentes de arriba formaban halos en su visión borrosa. Intentó hablar para explicar que tenía una presentación a las 8, que la cuenta de Barksire necesitaba su firma, que no podía permitirse esta interrupción. Lo que salió fue un susurro arrastrado. «No puedo moverme». «Lo sé», dijo Hudson, y algo en su tono la hizo fijarse en su rostro por primera vez. Era más joven de lo que había supuesto, quizá 30 años, con patas de gallo que sugerían que sonreía más de lo que las circunstancias justificaban. «Estás sufriendo un derrame cerebral, en el lado izquierdo por lo que puedo ver. Pero pediste ayuda, lo que significa que estás luchando. Eso está bien». Él ajustó su chaqueta bajo la cabeza de ella, creando una almohada improvisada. La tela olía a detergente para la ropa y a algo más. Quizás a canela. «Los paramédicos te atenderán. No estás sola». Las sirenas sonaron más fuerte, resonando en la escalera. Luces rojas y azules comenzaron a brillar a través de las ventanas del suelo al techo, pintando el pasillo con los colores de emergencia. Hudson permaneció a su lado. Una mano mantenía contacto con su hombro, sujetándola a algo sólido mientras su cuerpo se volvía traicionero. «Voy a ir contigo», dijo, sin pedir permiso. «Alguien debería estar ahí cuando despiertes». Cassandra quiso protestar. No necesitaba la caridad del personal de limpieza. No necesitaba testigos de su debilidad. Pero las palabras no le salían. Los paramédicos irrumpieron por las puertas de la escalera y la noche se disolvió en voces urgentes, olor a antiséptico y la extraña ingravidez de ser subida a una camilla. Lo último que oyó antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia fue la voz de Hudson, tranquila pero insistente,
hablando con uno de los paramédicos. Se llama Cassandra Monroe. Tiene 31 años. Estaba trabajando sola cuando ocurrió. Él sabía su nombre. Se había cruzado con él en esos pasillos durante meses. Probablemente se había quejado del ruido de su carrito de limpieza durante las llamadas nocturnas, y nunca le había preguntado. Suyo. La comprensión la golpeó más fuerte que el derrame cerebral. Mientras el vehículo se ponía en movimiento, lo vio fugazmente por la ventana trasera, de pie bajo las luces de la entrada del edificio, viéndolas desaparecer. Su expresión no era de lástima. Era algo completamente distinto. Reconocimiento, tal vez, o la tristeza particular de alguien que había estado antes en un desastre similar. El hospital St. Catherine olía como cualquier hospital. Desinfectante enmascarando la decadencia, esperanza enmascarando el miedo. Cassandra se despertó por etapas, la conciencia regresando fragmentada, las baldosas blancas del techo, los monitores pitando, el peso de las mantas sobre su pecho. Intentó incorporarse y descubrió que su lado izquierdo había desaparecido. El pánico la invadió de inmediato. Apareció una enfermera. Manos tranquilas presionando su espalda contra las almohadas. Tranquila, señora Monroe. Está a salvo. Tuvo una. Si tiene un accidente cerebrovascular isquémico que afecta su corteza motora izquierda, el doctor Reeves le explicará todo, pero ahora mismo necesita descansar. Sus palabras fueron profesionalmente amables y absolutamente devastadoras. Accidente cerebrovascular. Lo que le pasaba a otras personas, personas mayores, personas que no corrían 8 kilómetros cada mañana ni almorzaban ensalada de col rizada. El doctor Reeves llegó una hora después con historiales clínicos y un optimismo cuidadosamente calibrado. 50 y tantos, canas en las sienes, el tipo de rostro que había dado malas noticias tantas veces que había aprendido a hacerlo con suavidad. Tiene suerte, dijo, lo que pareció una broma obscena. Los paramédicos le atendieron dentro del plazo establecido. Recuperará la mayor parte de la función, quizás toda, pero llevará tiempo. Fisioterapia, terapia ocupacional, probablemente de 4 a 6 meses de trabajo intensivo. Habló sobre las vías neuronales y la neuroplasticidad, sobre la notable capacidad del cerebro para reconectarse. Cassandra oyó otras palabras por debajo. Meses, intensivo, tal vez. Su empresa se preparaba para la mayor adquisición de su historia. La junta directiva era en 6 semanas. No tenía meses. ¿Cuándo puedo volver al trabajo?, preguntó, arrastrando las palabras, pero comprensible. El doctor Reeves dejó su portapapeles. Señora Monroe, no puede caminar ahora mismo. Apenas puede levantar el brazo izquierdo. Estamos hablando de reaprender las funciones motoras básicas antes de hablar de hojas de cálculo. Se suavizó un poco. Sé que esto no es lo que quiere oír, pero esforzarse demasiado, demasiado rápido, eso es lo que la ha traído hasta aquí. Tenía la presión arterial por las nubes. ¿Cuándo fue la última vez que durmió más de 4 horas? No recordaba que fueron semanas, tal vez meses. Dormir era para quienes no habían construido un imperio de la nada, para quienes no tenían inversores pendientes de cada informe trimestral, para quienes podían permitirse ser simplemente buenos en lugar de excepcionales. Necesito hacer llamadas, dijo. Mi asistente necesita saberlo. El doctor Reeves levantó una mano. Tu asistente sabe que estás aquí. Ha estado llamando cada hora. Pero ahora mismo, tu único trabajo es curarte. Todo lo demás puede esperar. Se levantó para irse, pero se detuvo. Ese hombre que vino en la ambulancia contigo, Hudson Blake, ha estado en la sala de espera desde que llegaste. No se ha ido. Dice que se quedará mientras necesites a alguien. Cassandra cerró los ojos para contener las lágrimas inesperadas. Había construido su vida sobre la autosuficiencia, sobre no necesitar a nadie, sobre ser la persona de la que los demás dependían. La idea de que un conserje al que nunca había visto se sintiera obligado a cuidar de su recuperación era humillante. Dile que se vaya a casa, dijo.
El doctor Reeves asintió, pero algo en su expresión sugería que no le daría ese mensaje. Después de que él se fuera, Cassandra miró al techo e intentó mover los dedos del pie izquierdo. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, concentrándose hasta que el sudor le golpeó la frente. Nada. El pánico regresó con más intensidad esta vez, con un matiz que rozaba peligrosamente la desesperación. Al tercer día, la obligaron a intentar caminar. Una fisioterapeuta llamada Angela, agresivamente alegre con su uniforme morado, la ayudó a llegar al borde de la cama. Vamos despacio, prometió Angela. Solo quédate de pie. Te tengo. Cassandra plantó el pie derecho en el suelo y luego intentó mover el izquierdo. Su pierna respondió como carne. Un peso muerto que pertenecía a otra persona. Los brazos de Angela la apretaron alrededor de la cintura. Apóyame. No te dejaré caer. Consiguieron estar de pie 3 segundos antes de que la pierna de Cassandra se doblara. Angela la sujetó, obligándola a sentarse, pero el daño ya estaba hecho. No puedo caminar, dijo Cassandra y escuchó el eco de esas mismas palabras desde el pasillo 3 noches atrás. La diferencia era que entonces creía que era temporal. Ahora, mirando su pierna inservible, no estaba segura. Angela la dejó sola después de eso, prometiéndole volver más tarde y sugiriéndole que descansara. Cassandra se sentó en el borde de la cama, con la bata de hospital arremolinándose a su alrededor, y se dejó vencer. Los sollozos llegaron feos y crudos. El tipo de llanto que no se había permitido desde los 12 años. Y su padre se fue. Y su madre trabajó en 3 empleos para mantener su apartamento. Se prometió entonces que nunca volvería a ser tan impotente. Nunca más estaría a merced de nadie. Nunca más necesitaría nada de nadie. Y aquí estaba, incapaz de ir al baño sin ayuda, incapaz de vestirse, incapaz de hacer lo único que se supone que los seres humanos deben hacer: valerse por sí mismos. Las lágrimas seguían saliendo, y ella no intentó detenerlas. No había nadie que la viera, nadie que importara. ¿Te importa si entro? La voz desde la puerta la sobresaltó. Hudson. Blake estaba allí, todavía con su uniforme de conserje, sosteniendo un trozo de papel cubierto de crayón. El horario de visita. No empieza hasta dentro de 1 hora. Pero conozco a una de las enfermeras. Dijo, quizás necesites compañía. Él entró sin esperar permiso, acercó la silla de visitas y se sentó. Mi hijo Finn te hizo algo. Le mostró el dibujo, una niña de palitos levantándose de una silla de ruedas, rodeada de estrellas y caras sonrientes. En la parte superior, con una letra infantil cuidada, decía, mejórate pronto. Tienes 6 años. Cuando le dije que conocía a alguien que estaba aprendiendo a caminar de nuevo, recordó cuando era pequeño. Pensé que te gustaría saber que no estás solo en esto. Cassandra tomó el dibujo con la mano que le movían los nervios, incapaz de hablar por el nudo que sentía en la garganta. Hudson se recostó en la silla y durante un largo rato, permanecieron sentados en silencio. No el silencio incómodo de los desconocidos, sino algo más tranquilo, casi de camaradería. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Él consideró la pregunta, con la cabeza ligeramente ladeada. Porque cuando te encontré esa noche, dijiste por favor. Gente como tú, gente que dirige empresas, que vive en oficinas de esquina. No se suele decir por favor a gente como yo. Parecía importante. Sonrió, pequeño y triste. Además, sé lo que es tener miedo. Mi hijo nació 3 meses prematuro. Los médicos dijeron que podría no sobrevivir, y si lo hacía, tal vez nunca caminaría con normalidad. Me senté en una habitación como esta durante semanas, viéndolo luchar por cada respiración. Pero ahora está bien, dijo Cassandra, aferrándose al dibujo como a un salvavidas. Hudson asintió. Lo está. Le tomó 2 años de terapia, cirugías, más sustos de los que puedo contar. Pero está bien.
Ahora corre por todas partes. Me vuelve loca, la verdad. Su expresión cambió. Se volvió más seria. Esto es lo que nadie te dice sobre la recuperación. No se trata de ser fuerte. Se trata de ser terco, de despertarse cada día y hacer el trabajo, incluso cuando tu cuerpo te grita que te rindas. Finn aprendió eso antes de poder hablar. A veces creo que es su superpoder. No sabe que rendirse es una opción. No sé cómo hacerlo, admitió Cassandra. Toda mi vida he podido solucionar los problemas trabajando más duro, pensando más rápido, superando a todos los demás. Pero no puedo superar esto con ideas. Hudson se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Quizás eso no sea lo peor. Quizás a veces la solución no sea trabajar más duro. Quizás sea aprender a aceptar ayuda. Se puso de pie, guardando cuidadosamente el dibujo en su mesita de noche, entre los arreglos florales de colegas que nunca la habían visitado. Tengo que ir a trabajar, pero volveré mañana si quieres. Cassandra se sorprendió asintiendo. ¿Por qué? Hudson se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Porque necesitas una razón para luchar. Es decir, la gente no mejora aislada. Mejora porque alguien los esperaba al otro lado. Entonces se fue, dejándola sola con un dibujo infantil a crayón y una semilla de algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. Le dieron el alta después de 10 días. Cassandra se movía entre el papeleo como en una nube, firmando formularios que apenas leía, mientras una trabajadora social le explicaba las opciones de atención domiciliaria. Necesitaría a alguien allí, al menos por la noche, en caso de caídas o complicaciones. Su asistente, Paige, había conseguido una enfermera diurna, una mujer competente llamada Ruth, que llegaría a las 8 cada mañana. Pero las noches, ese era el problema. Paige había hecho llamadas, contactado con agencias, pero todas querían avisar con 2 semanas de anticipación o cobraban tarifas que hacían que incluso Cassandra se equivocara. Puedo arreglármela sola, dijo, sabiendo que era mentira. La trabajadora social la miró con una mirada que sugería que había escuchado esa mentira en particular muchas veces. En realidad, la voz de Hudson provenía de la puerta. Podría tener una solución. Había aparecido en su habitación con cada vez más frecuencia en los últimos semanas, generalmente después de que terminara su turno, trayendo cosas que ella no sabía que necesitaba. Audiolibros, un cargador de teléfono, comida para llevar del restaurante tailandés cerca de su edificio. Trabajo en el turno de noche de conserjería en tu edificio, de 9 a 6. Podría pasar después, quedarme hasta que llegue Ruth. En realidad, solo estoy ahí, asegurándome de que estés a salvo. Se dirigió a la trabajadora social, no a Cassandra. Tengo formación en emergencias médicas de mi servicio militar. Referencias si las necesitas. La trabajadora social pareció aliviada. Sería ideal. Señora Monroe. Todo su instinto le gritaba a Cassandra que se negara. No aceptaba caridad. No necesitaba una niñera. Definitivamente no necesitaba a un conserje al que apenas conocía acampando en su ático. Pero la voz de Angela resonó en su cabeza desde la sesión de terapia de esa mañana. El orgullo es lo que hace que la gente vuelva al hospital. ¿Cuánto? Preguntó Cassandra. Hudson mencionó una cifra insultantemente baja. Ella duplicó eso. Empezó a protestar y ella lo interrumpió. No es negociable. Trabajarás y el trabajo tiene valor. Acéptalo o las ofertas se retirarán. Algo brilló en su expresión. Quizás diversión. Quizás respeto. Trato hecho. Necesito una llave. Paige sacó una de alguna parte. Y así, la vida cuidadosamente controlada de Cassandra adquirió otra variable. El viaje a casa se sintió surrealista. Paige había alquilado una camioneta de transporte médico, con un conductor que sabía cómo manejar el elevador de sillas de ruedas. Cassandra observó la ciudad pasar a través de las ventanas tintadas, viéndola desde una nueva perspectiva, literalmente. A la altura de la silla de ruedas,
el mundo parecía diferente. Los cortes de acera que nunca había notado se volvieron esenciales. Las escaleras se convirtieron en un obstáculo infranqueable. La gente en la calle la miraba a través de ella, o peor aún, con una especie de compasión performativa que le daban ganas de gritar. Para cuando llegaron a su edificio, estaba agotada de solo ser observada. Su apartamento se sentía ajeno. El diseño minimalista que había adorado por sus líneas limpias y espacios despejados ahora se burlaba de ella. Todo lo importante estaba fuera de su alcance. El control remoto estaba en un estante. Sus libros favoritos se alineaban en una estantería a la que necesitaría una escalera para acceder. El baño, con su ducha de lluvia y bañera separada, bien podría haber sido una carrera de obstáculos. Ruth la ayudó a navegar el primer día, señalándole los peligros con profesional alegría. Pero Cassandra veía cómo los problemas se acumulaban. Diseñó este espacio para una mujer que pudiera caminar, que pudiera alcanzar, que pudiera moverse por el mundo sin ayuda. Esa mujer ya no existía. A las 9:30 de esa noche, sonó el timbre. Hudson estaba en el pasillo con una mochila y un termo. «Café», explicó. «Una larga noche por delante». Entró, contempló el amplio ático con sus ventanas de suelo a techo y muebles de diseño, y silbó levemente. «¡Qué sitio tan bonito!». Entonces la vio sentada en la silla de ruedas junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y su expresión se suavizó. «¿Cómo te va?» «Estoy bien», mintió Cassandra. Hudson dejó su termo en la encimera de la cocina y se quitó la chaqueta. «Bueno, nueva regla. Cuando solo estamos nosotros. Nada de mentir. No estás bien. No pasa nada. No tienes por qué estarlo». Se acercó al sofá y se acomodó con naturalidad. «Estaré aquí si necesitas algo. Si no, no te estorbaré». Traje un libro. Sacó una hoja desgastada de su bolso. Una novela de ciencia ficción con una nave espacial en la portada. Cassandra lo vio abrirlo, ya medio absorta en la historia, y sintió que algo en su pecho se abría ligeramente. La mayoría de la gente, ante sus muros cuidadosamente mantenidos, intentaba escalarlos o se rendía. Hudson parecía contento con simplemente existir junto a ellos, paciente como el agua. La primera semana transcurrió lentamente. Ruth llegaba cada mañana a las 8, ayudaba a Cassandra con las humillantes necesidades de bañarse y vestirse, y luego la obligaba a hacer ejercicios que la dejaban sudando y temblando. Hudson llegaba cada noche a las 9:30, entraba con la llave y se instalaba en su sofá con su libro o su portátil. Apenas hablaban. Él simplemente estaba allí, una presencia silenciosa que no pedía nada y lo ofrecía todo. Seguridad, constancia, la promesa de que si se caía, alguien la oiría. En la 8ª noche, Cassandra no podía dormir. El dolor irradiaba por su costado izquierdo, el dolor fantasma de los nervios reconectando. Salió de su habitación en silla de ruedas y encontró a Hudson despierto, dibujando algo en un bloc amarillo. «¿Tú tampoco puedes dormir?», preguntó sin levantar la vista. Ella se acercó, curiosa para vengarse. La página estaba llena de dibujos arquitectónicos, líneas limpias, medidas precisas, notas en letra pequeña. ¿Qué era eso? Hudson lo levantó. «Tu baño». Estaba pensando en cómo hacerlo más accesible sin arruinar la estética. Barandillas aquí y aquí. Un banco abatible para la ducha. Quizás reubicar el toallero en un lugar al que se pueda acceder fácilmente. Había dibujado su baño de memoria. Al parecer, había catalogado sus problemas mientras fingía leer sus novelas de ciencia ficción. «Yo era arquitecto», continuó. «Antes de que naciera Finn, trabajaba en una empresa de viviendas de lujo, principalmente para gente adinerada que quería casas que parecieran instalaciones de museo. Se me daba bien». No había amargura en su tono. Simplemente un hecho. «¿Por qué dejaste?», preguntó Cassandra. Hudson se sentó en el bloc. «Porque mi esposa se fue cuando Finn tenía 3 meses. Dijo que no podía con un bebé enfermo».
No podía con el miedo a perderlo. Así que nos dejó a los dos. Lo dijo con calma, pero Cassandra percibió el peso de sus palabras. Tenía que elegir. La carrera que me exigía 80 semanas o el hijo que necesitaba a su padre no era realmente una elección. Lo dejaste todo, dijo Cassandra lentamente. Hudson negó con la cabeza. Dejé un trabajo. Conservé todo lo que importaba. Tocó el boceto. ¿Quieres que haga estas modificaciones? Puedo hacer el trabajo yo mismo en mis días libres. No costará mucho más que los materiales. La oferta era demasiado generosa. Exactamente el tipo de cosa que Cassandra se había pasado la vida rechazando. Pero sentada allí a las 2 de la mañana, dolorida, cansada y asustada de maneras que no podía identificar, se encontró diciendo que sí. Hudson sonrió, de esa manera que llegó a sus ojos. Bien. Necesitas poder moverte por tu propia casa. La independencia importa. Era la primera vez que alguien reconocía que lo que había perdido no era solo capacidad física, sino autonomía. El poder de existir en el mundo bajo sus propios términos. Cassandra regresó a su habitación antes de que él pudiera verla llorar. La segunda semana, algo cambió. Hudson empezó a llegar más temprano, trayendo la cena de varios restaurantes del barrio. Comían juntos en su mesa del comedor y una conversación aburrida reemplazó el silencio. Le habló de Finn, de su obsesión con los dinosaurios, de su asombrosa habilidad para hacerse amigo de todos los perros del edificio, de su forma de hacer preguntas difíciles de responder. Se encontró hablando de su infancia, de cómo creció en la pobreza en Queens, de la beca a Colombia que había sido su boleto de salida, de cómo construyó su empresa solo con ambición y deudas estudiantiles. Hudson la escuchó sin juzgarla, sin las típicas frases inspiradoras que la gente suele ofrecer. Cuando habló de cómo la junta directiva la presionaba para que dimitiera, él simplemente asintió. Los buitres huelen la debilidad. No soy débil, espetó Cassandra. No. Hudson asintió. Te estás recuperando. Hay una diferencia. Pero la gente con algo que ganar no lo verá así. Retiró los platos, recorriendo la cocina como si se hubiera memorizado el plano. ¿Qué vas a hacer? No tenía respuesta. La fecha límite de adquisición se acercaba rápidamente, y cada día fuera de la oficina la hacía más reemplazable. Su director financiero le enviaba correos electrónicos diarios, aparentemente actualizaciones, pero en realidad eran indicadores sutiles de que estaba manejando las cosas bien sin ella. Los buitres, en efecto, rondaban. No lo sé, admitió. Construí esa empresa desde cero. Es todo lo que soy. Hudson llenó el lavavajillas con movimientos económicos. ¿Lo es? ¿O es simplemente lo que haces? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. Más tarde esa noche, Cassandra intentó ponerse de pie sin su andador. Había estado practicando con Ruth. Podía dar unos pasos con apoyo, y Pride le exigió que lo intentara sola. El intento salió mal. Logró llegar a 1 metro de la silla de ruedas antes de que su pierna izquierda la traicionara. El suelo se elevó bruscamente y se golpeó con fuerza, golpeándose la cabeza contra la mesa de centro al caer. Un dolor blanco estalló detrás de sus ojos. Hudson llegó al instante, buscando sangre, huesos rotos, signos de conmoción cerebral. No te muevas. ¿Dónde te duele? La humillación la impidió responder. Había sido tan cuidadosa, tan decidida a demostrar que estaba mejorando. Y ahora estaba despatarrada en el suelo de su propia sala como una tortuga boca abajo, con un corte sobre la ceja sangrando. Hudson agarró un paño de cocina y lo presionó suavemente contra la herida. Quédate quieta. Estoy llamando a Ruth. No, exclamó Cassandra con voz entrecortada. Se lo dirá al médico. Me harán volver al hospital. El miedo en su voz la sorprendió. ¿Cuándo había empezado a tener más miedo a los hospitales que a las hemorragias? Hudson la miró a los ojos, los suyos oscurecidos por la preocupación. Esto necesita puntos. No puedo arreglarlo con curitas.
pero no cogió el teléfono. En cambio, la levantó en un movimiento suave, la llevó al sofá y le colocó almohadas detrás de la espalda. No presiones eso. Voy a por el botiquín. Cuando regresó, traía provisiones que no había tenido en su apartamento antes. Vendajes mariposa, esparadrapo, un antiséptico que olía como debía oler su apartamento. Trabajó con rapidez y eficiencia, limpiando la herida con precisión. Esto es temporal. Te quedará una cicatriz si no te damos puntos de sutura de verdad. Me da igual una cicatriz, dijo Cassandra, y se dio cuenta de que hablaba en serio. Las cicatrices significaban supervivencia. Hudson terminó de vendar y se sentó sobre sus talones. ¿Por qué intentas caminar solo? La pregunta no era acusatoria, solo curiosa. Cassandra se tapó los ojos con las palmas de las manos, conteniendo las lágrimas. Porque ya no puedo con esto, Hudson. No puedo ser esa persona que necesita ayuda para ducharse, que no puede alcanzar sus propios libros, que se cae en su propia sala. Estoy cansada de luchar. Estoy cansada de fingir que soy fuerte cuando apenas puedo ir de la cama a la silla de ruedas sin llorar. Las palabras salieron crudas y sin filtro. La verdad que había estado ocultando bajo capas de determinación y orgullo obstinado. Hudson se movió para sentarse a su lado en el sofá, con cuidado de no golpearle la cabeza herida. ¿Puedo decirte algo? No esperó permiso. Cuando Finn estaba en la usina, conectado a máquinas que respiraban por él, lo alimentaban, hacían todo lo que su cuerpo no podía hacer. Solía sentarme junto a su incubadora y odiarme por ser inútil. No podía curarlo, no podía soportar su dolor, no podía hacer nada más que sentarme allí y verlo sufrir. Su voz se había apagado, cargada de un viejo dolor. Una noche, me derrumbé por completo. Una enfermera me encontró llorando en la sala de espera. ¿Y saben qué dijo? Dijo, tu hijo no necesita que seas fuerte. Necesita que estés aquí. Hudson se giró para mirar a Cassandra de frente. Eso es lo que aprendí sentada en ese hospital semana tras semana. La fuerza no consiste en no caer nunca. Se trata de levantarse de nuevo. Y a veces se trata de dejar que alguien te ayude. Cassandra sintió que algo se rompía en su pecho. No lo entiendes. Toda mi vida he sido la fuerte. La que resuelve problemas, la que arregla las cosas, la que nunca se quiebra. Si no soy esa persona, ¿quién soy? Hudson guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era suave pero firme. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Veo a alguien que se esforzó al borde de un derrame cerebral porque no sabía cómo parar. Alguien con tanto miedo a ser débil que preferiría morir antes que pedir ayuda. Levantó una mano antes de que ella pudiera protestar. No la juzgo. Yo hice lo mismo. Me esforcé hasta la muerte intentando ser todo lo que Finn necesitaba hasta que me di cuenta de que lo que más necesitaba era un padre vivo y presente, no un mártir. Entonces, ¿qué hago? La pregunta salió pequeña, derrotada. Hudson sonrió, triste, pero cálida. Empiezas por admitir que no puedes con esto solo. Luego dejas que la gente que te quiere te ayude a llevar el peso. Se levantó, fue a su mochila y sacó un papel doblado. Finn quería que te diera esto. Ha estado trabajando en ello toda la semana. Cassandra lo desdobló con manos temblorosas. Era otro dibujo, más detallado esta vez. Un niño pequeño cogido de la mano de una mujer, ambos caminando hacia un hijo. Al final, con la misma letra cuidadosa, papá dice, necesitas una razón. Puedo ser tu razón. Y debajo, algo más pequeño, probablemente escrito por Hudson. No necesitas caminar para sentirte completo. Solo necesitas dejar que alguien camine a tu lado. Cassandra leyó las palabras 1, 2, 3 veces, sintiéndolas penetrar en su piel. Había estado tan concentrada en caminar que había olvidado que había otras formas de moverse por el mundo, otras medidas de plenitud que no tenían nada que ver con la capacidad física. Miró a Hudson. Este hombre que había renunciado a su carrera por su hijo,
que pasaba las noches cuidando a un desconocido que nunca supo su nombre, que de alguna manera sabía exactamente lo que ella necesitaba oír. Gracias, dijo, inadecuada, pero sincera. Hudson solo asintió. Descansa un poco. Mañana, Ruth nos matará a ambos cuando vea ese corte. Tenía razón. Ruth casi los mata, pero tampoco se lo contó al médico. Solo murmuró sobre pacientes testarudos y cuidadores imprudentes mientras limpiaban la herida adecuadamente. Y cuando se fue esa mañana, le apretó el hombro a Cassandra y le dijo: «Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Te ves más viva que desde que llegaste a casa». Durante las semanas siguientes, algo fundamental cambió. Cassandra dejó de luchar contra sus limitaciones y empezó a trabajar con ellas. Todavía no podía caminar bien, pero podía ir en silla de ruedas al baño modificado que Hudson había construido. No podía volver a la oficina, pero podía atender llamadas en conferencia desde casa, aportando ideas, aunque no la supervisión diaria. No podía ser la persona que había sido antes del derrame cerebral. Pero tal vez esa persona se encaminaba hacia la destrucción de todos modos. Hudson se convirtió en una figura fija en su vida, llegando cada noche con la cena y anécdotas sobre el día de Finn. Cenaban juntos, luego él trabajaba en su portátil mientras ella hacía sus ejercicios, ambos conviviendo en un cómodo paralelismo. A veces hablaban de arquitectura, de estrategia empresarial, de la extraña intimidad de ser vulnerable con alguien que no pedía nada a cambio. Otras veces, se sentaban en silencio, y eso también era bueno. La tercera semana, Hudson trajo a Finn de visita. El chico irrumpió por la puerta como un pequeño tornado, toda energía y curiosidad. «Hola, soy Finn. ¿Eres Cassandra? Papá habla de ti todo el tiempo». Se subió al sofá junto a ella, estudiando su rostro con la intensidad de un niño de 6 años. «¿Por qué estás en silla de ruedas? ¿Puedo empujarla? Papá dice que tengo que preguntar primero antes de tocar las cosas de la gente». Cassandra se encontró riendo por primera vez en semanas. «Estoy en silla de ruedas porque estoy aprendiendo a caminar de nuevo, como tú de pequeña. Y sí, puedes empujarla si tienes mucho cuidado». Los ojos de Finn se abrieron de par en par de alegría. Durante la siguiente hora, la paseó por el apartamento, contándole todo lo que veía, preguntándole por qué tenía tantos libros, si los había leído todos y si le gustaban los dinosaurios. Porque a él le encantaban los dinosaurios. Hudson observaba desde la cocina, con esa pequeña sonrisa jugueteando en su boca. Cuando Finn finalmente se cansó y se acurrucó en el sofá con uno de los libros de Cassandra. Libros de arte, Hudson preparó café para ambos. «Lo siento, es demasiado». Cassandra negó con la cabeza. «Es perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me miró sin compasión?» Era cierto. Finn veía la silla de ruedas como una aventura, no como una tragedia. No la trataba como si fuera frágil o rota. Simplemente la trataba como a una persona. «Le gustas», dijo Hudson. «Sigue preguntando cuándo podemos volver a visitarte». Algo cálido floreció en el pecho de Cassandra. «Cuando sea, de verdad», y lo decía en serio. Más tarde, después de que se fueran, se sentó en su sala de estar y se dio cuenta de que el apartamento ya no se sentía vacío. En algún momento, se había convertido en un espacio que albergaba risas, dibujos a crayón y el fantasma de las preguntas de un niño pequeño. Se sentía como un hogar. La cuarta semana trajo una crisis. El director financiero de Cassandra llamó con noticias. La junta se reuniría el viernes para votar sobre su destitución. Tenían los votos. La adquisición seguiría adelante sin ella, y ella sería obligada a dejar la empresa que había construido con sus propias manos. Hudson la encontró esa noche mirando por la ventana, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. No le preguntó qué le pasaba. Simplemente se sentó a su lado y esperó. Finalmente, la historia salió a la luz. 10 años de trabajo perdidos, su identidad despojada. Todo por lo que se había sacrificado,
perdido porque su cuerpo la había traicionado. Ni siquiera puedo defenderme, dijo con amargura. No puedo estar en esa sala de juntas y hacerlos entrar en razón. No puedo estar allí. Hudson guardó silencio un buen rato. Entonces, ¿quieres estar allí? Cassandra parpadeó. ¿Qué? Se giró para mirarla. ¿Quieres estar en esa sala de juntas luchando por una empresa que está lista para desecharte en cuanto dejes de ser útil? ¿O quieres algo diferente? La pregunta la detuvo en seco. Había estado tan concentrada en lo que estaba perdiendo que no se había planteado si realmente quería conservarlo. La empresa había consumido su vida durante una década. Le había costado sus relaciones, su salud, cualquier posibilidad de una vida más allá de los informes trimestrales y las llamadas a inversores. Casi la mata. No lo sé, admitió. Hudson asintió. Es justo. Pero quizá debería pensarlo, porque desde mi punto de vista, perder la empresa podría ser lo mejor que te haya pasado. Esa noche, no pudo dormir. Se paseó por el apartamento en silla de ruedas, pensando en la pregunta de Hudson. El baño reformado le llamó la atención. Las barras de apoyo que había instalado con tanto cuidado, el banco abatible, el cabezal de ducha ajustable justo donde ella podía alcanzarlo. Había reconstruido su espacio no para hacer posible su antigua vida, sino para hacer posible una nueva. Pensó en los dibujos de Finn en su nevera, en las conversaciones durante la cena que no tenían nada que ver con los márgenes de beneficio, en cómo se sentía más ella misma en el último mes que en años de éxito en la oficina. Para cuando llegó la mañana, supo lo que tenía que hacer. Llamó a Paige a las 7. Programé una videollamada con la junta. No voy a renunciar sin dar mi opinión. Llegó el viernes. Ruth la ayudó a vestirse con un blazer y pantalones de verdad en lugar de la ropa informal que usaba. Cassandra se colocó frente a su portátil, con el horizonte de la ciudad visible a través de las ventanas tras ella, y esperó a que se conectara la llamada. 12 rostros aparecieron en la pantalla. Los miembros de la junta que tenían su destino en sus manos. Su director financiero con una expresión vagamente culpable. La expresión del presidente, cuidadosamente neutral. Señora Monroe, nos alegra que haya podido acompañarnos. Había compasión en su voz y la hizo enderezar la espalda. Seré breve. Cassandra dijo, sé por qué se reúnen hoy. Quieren destituirme como directora ejecutiva, y sinceramente, probablemente tengan razón en considerarlo. Tuve un derrame cerebral porque trabajé hasta el colapso. Eso no es liderazgo. Eso es martirio. Los miembros de la junta se removieron incómodos. Este no era el discurso que esperaban. Nada de súplicas desesperadas. Nada de promesas de volver más fuertes que nunca. Esto es lo que propongo, continuó Cassandra. Renunciaré al cargo de director ejecutivo. Asciendan a Mark al puesto con efecto inmediato. De todas formas, él ya ha estado haciendo el trabajo. Su director financiero parecía atónito. Pero quiero seguir como consultora, directora creativa, por así decirlo. Trabajaré a distancia, 20 horas a la semana, centrándome en lo que realmente se me da bien. Visión de diseño, relaciones con los clientes, planificación estratégica, no en las operaciones diarias que me estaban matando. Hizo una pausa, sopesando las reacciones. Yo construí esta empresa. La conozco mejor que nadie, pero también sé que no puedo dirigirla como antes. Así que, déjenme contribuir de otra manera o déjenme ir por completo. De cualquier manera, sobreviviré. El presidente silenció el micrófono para hablar con los demás. Cassandra permaneció quieta, con las manos cruzadas sobre el regazo, y sintió una extraña paz. Había hecho lo que vino a hacer. El resultado ya estaba fuera de su control. Después de 5 minutos, parecían 5 horas. El presidente quitó el sonido. Aceptamos su propuesta. Consultoría de 20 horas semanales. Afinaremos los detalles con el departamento legal. Señora Monroe, gracias por su servicio y comprensión. La llamada terminó. Así,
Una década de su vida se transformó en algo nuevo. Cassandra cerró la laptop y descubrió a Hudson de pie en la puerta, con Finn a su lado. «Llegamos temprano», dijo Hudson. «Queríamos estar aquí cuando te dieran la noticia. ¿Cómo te fue?» «Me rendí», dijo Cassandra y se echó a reír. El sonido la sorprendió, brillante, genuino y quizás un poco histérico. «Me alejé. Bueno, me fui rodando. En fin». Finn corrió y la abrazó. «¿Ganaste?», preguntó con seriedad. Cassandra le devolvió el abrazo, aspirando el olor a champú infantil y polvo de parque infantil. «Sí, amigo. Creo que sí». Los meses que siguieron fueron a la vez más difíciles y más fáciles que cualquier otra experiencia que Cassandra hubiera tenido. La fisioterapia se convirtió en su trabajo. Un trabajo doloroso, agotador y a menudo desmoralizante que requería presentarse todos los días, incluso cuando el progreso parecía glacial. Pero poco a poco, su cuerpo recordó cómo obedecer. Se graduó. Pasó de la silla de ruedas al andador, al bastón y a caminar sin ayuda distancias cortas. Cada logro parecía escalar el Everest. Ruth celebraba cada victoria. Hudson le trajo champán cuando cruzó su apartamento sin caerse. Finn hizo una pancarta que decía, «Felicidades, ya puedes caminar», y la colgó torcida en el pasillo. La empresa siguió adelante sin ella en un puesto de liderazgo. Y el mundo no se acabó. Mark demostró ser un director ejecutivo sólido, mejor gestionando personal, más paciente con las tonterías burocráticas que siempre había odiado. Su puesto de consultora le permitió centrarse en el trabajo creativo que amaba, manteniendo límites en los que nunca había creído. 20 horas a la semana, sin correos electrónicos después de las 8 de la noche, fines de semana de verdad. Se sentía como una vida en lugar de una prueba de resistencia. Hudson dejó de ser su cuidador alrededor del tercer mes. Ya no lo necesitaba. Pero él seguía viniendo y la naturaleza de las visitas cambió. Cocinaron la cena juntos. Finn ayudaba haciendo un desastre tremendo y haciendo preguntas filosóficas sobre si a los dinosaurios les gustaría la pizza. Veían películas con Finn entre ellos. El niño comentaba cada escena. Hablaban hasta altas horas de la noche después de que Finn se quedaba dormido. Conversaciones que abarcaban desde la arquitectura hasta la paternidad y lo que significaba construir una vida que valiera la pena vivir. En algún punto, la distancia entre ellos, física y emocional, se reducía cada vez más. Cassandra se sorprendió observando las manos de Hudson mientras picaba verduras, notando la precisión con la que realizaba las tareas de la cocina. Se sentía decepcionada las raras noches que él no podía visitarla. Empezó a comprarle los bocadillos favoritos a Finn y a tenerlos siempre a mano. La comprensión fue apareciendo poco a poco, y luego se esfumó de golpe. Estaba enamorada de él. De ambos, en realidad, de la vida que habían creado accidentalmente en su apartamento. Al cuarto mes, todo llegó a un punto crítico. Cassandra tuvo una pesadilla. Una de las malas, donde estaba de vuelta en el suelo del pasillo, incapaz de moverse, incapaz de pedir ayuda. Muriendo sola, despertó jadeando, desorientada en la oscuridad. Su instinto la hizo alcanzar el teléfono para llamar a Hudson antes de recordar que eran las 3 de la mañana y que ya no era su cuidador, pero su mano ya estaba marcando. Él contestó al segundo timbre, con la voz ronca por el sueño. «Cass, ¿qué pasa?» Casi colgó, casi fingió que era una llamada de bolsillo. Dijo, «Tuve una pesadilla sobre esa noche. Solo necesitaba oír tu voz. Necesitaba saber que no estoy sola». Silencio al otro lado, tan largo que pensó que había colgado. «Entonces quédate en línea. Voy para allá. Hudson, no tienes que hacerlo». Pero ya había colgado. 20 minutos después, sonó el timbre. Hudson estaba allí de pie, con pantalones de chándal y una sudadera con capucha de Colombia, el pelo de punta hacia un lado y la mirada preocupada. «¿Estás bien?» Cassandra retrocedió para dejarlo entrar. De repente,
Se dio cuenta de que llevaba una camiseta vieja y calzoncillos, sin maquillaje y con el pelo revuelto. Ser vista así debería haberla hecho sentir vulnerable. En cambio, se sintió bien. Estoy bien. Siento haberte despertado. Solo entré en pánico. Hudson entró en el apartamento, directo a la cocina a prepararte como si viviera allí, lo cual, en cierto modo, hacía. No te disculpes. Te dije que no estás sola en esto. Lo decía en serio. Le entregó una taza de manzanilla, mientras el vapor se enroscaba entre ellos. ¿Quieres hablar de ello? Ella sí. Las palabras salieron a borbotones. El miedo a que volviera a ocurrir. Que la próxima vez no tuviera la suerte de perder todo lo que había reconstruido. Hudson escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, dejó la taza y le tomó las manos. Ven aquí, dijo, y la abrazó. Ella se quedó rígida por un momento. El afecto físico aún se sentía extraño, peligroso, y luego se derritió contra él. Era cálido, sólido y real, y ella podía sentir su latido constante bajo su mejilla. Se quedaron allí, en la cocina, abrazados mientras la ciudad dormía a su alrededor y algo fundamental cambió. No puedo imaginar mi vida sin ti, susurró Cassandra. Tú y Finn se han convertido. No pudo terminar la frase, pero Hudson lo entendió de todos modos. Sentimos lo mismo, dijo con la mirada fija en su cabello. Finn pregunta por ti todos los días. Quiere saber cuándo volveremos a ver a Cass, qué está haciendo, si se está volviendo más fuerte. ¿Y yo? Se apartó lo suficiente para mirarla a la cara. Creo que me enamoré de ti esa primera noche cuando dijiste por favor, como si hubieras olvidado cómo pedir algo. Eras tan vulnerable y tan feroz al mismo tiempo. Quería protegerte y desafiarte a partes iguales. Su pulgar le rozó el pómulo. Todavía lo quiero. Cassandra contuvo la respiración. Hudson, soy un desastre. Todavía estoy descubriendo quién soy. Sin la compañía. Todavía estoy aprendiendo a caminar sin caer. No tengo nada en orden. Bien, dijo Hudson. Yo tampoco. Podemos resolverlo juntos. Y entonces la besó. Fue suave, tentativo y perfecto. El tipo de beso que sabía a té de manzanilla y a nuevos comienzos. Cuando se separó, Cassandra volvió a llorar, pero esta vez de alivio. Tengo miedo, admitió. He pasado toda mi vida siendo independiente. Necesitar a alguien se siente como debilidad. Hudson sonrió. Esa expresión cálida que había llegado a anhelar. No es debilidad. Es ser humano. Somos animales de manada, Cass. Nos necesitamos el uno al otro. No hay vergüenza en eso. La besó en la frente. Además, llevas meses dejándome necesitarte. Finn te necesita. Yo te necesito. Lo justo es justo. Déjanos devolverte el favor. Pasaron el resto de la noche en su sofá hablando de miedos, esperanzas y logística. Hudson tenía problemas con el alquiler. Su apartamento era mensual y el casero no dejaba de subirlo. Finn necesitaba un mejor distrito escolar. El ático de Cassandra tenía 3 habitaciones vacías. La solución parecía obvia, pero ambos le dieron vueltas hasta que el amanecer empezó a iluminar el cielo. Finalmente, Hudson lo dijo. Múdate con nosotros. O nos mudamos contigo. Lo que tenga sentido. Pero dejemos de fingir que no somos ya una familia. Cassandra lo miró, a este hombre que le había salvado la vida y luego le había enseñado a vivirla, y dijo el sí más fácil de su vida. Ya resolverían los detalles más tarde. Ahora mismo, solo quería sentarse allí con él y ver el amanecer sobre la ciudad que casi la había matado. En cambio, le había dado todo lo que importaba. Un año después, Cassandra estaba en el vestíbulo de un nuevo edificio, modesto para los estándares de Manhattan, pero perfecto para sus propósitos. El letrero sobre la puerta decía, Black & Monroe Design, arquitectura accesible para la vida moderna.
Hudson había diseñado el espacio y ella había conseguido la financiación gracias a contactos en su antiguo sector. Se especializaban en modificaciones residenciales para personas con discapacidad, trabajando con familias para crear hogares que fueran a la vez hermosos y funcionales. Resultó que había un mercado enorme para arquitectos que entendieran que la accesibilidad no significaba sacrificar la estética. Su primer año había superado todas las proyecciones. Pero más que el éxito empresarial, Cassandra amaba el trabajo en sí. Conocer clientes, comprender sus necesidades, resolver problemas que realmente importaban. Se acabó la búsqueda de ganancias trimestrales. Se acabó sacrificar la salud por la ambición. Solo buen trabajo que ayudaba a la gente, hecho junto a alguien a quien amaba. Finn entró corriendo por la puerta, con la mochila escolar rebotando. Cass, ¿adivina qué aprendí hoy? A los 7 años, había crecido 7 centímetros y perdido 2 dientes delanteros, pero su entusiasmo seguía siendo un tornado. Aprendimos sobre el cerebro en la clase de ciencias, y les conté a todos cómo sufriste un derrame cerebral y tu cerebro se reparó solo, y ahora ayudas a la gente. Y la señorita Patterson dijo, podría traerte a clase para hablar de ello. Cassandra se rió, abrazándolo. Tendremos que preguntarle a tu maestra sobre eso. Es un tema bastante intenso para segundo grado. Finn la abrazó fuerte. Pero es una buena historia. Te caíste y papá te encontró y luego te recuperaste y ahora somos una familia. Esa es una historia muy buena. Hudson salió de la trastienda. Los planes se le pusieron bajo el brazo. Llevaba practicando ese discurso toda la semana. Le dio una advertencia. Besó a Cassandra a modo de saludo. Fácil y familiar. Luego le revolvió el pelo a Finn. Ve a lavarte, amigo. Pediremos pizza para cenar. Finn salió disparado hacia el baño, sin dejar de hablar de plasticidad cerebral y vías neuronales. Hudson negó con la cabeza. Ese chico va a ser neurocientífico o un profesional de la investigación. Cassandra se inclinó hacia él, cómoda de una forma en que nunca se había sentido cómoda con nadie. Va a ser increíble porque te tiene a ti. Hudson le apretó la cintura. Nos tiene a nosotros. Ese es el punto. Cerraron la oficina y se fueron a casa. Ya no era el ático, sino una casa de piedra rojiza en Brooklyn con espacio suficiente para los 3 y un jardín donde Finn podría aterrorizar a los perros del vecindario. El trayecto al trabajo era más largo, pero la vida era mejor. Mientras caminaban, Cassandra reflexionó sobre aquella noche de hacía un año, tumbada sobre el frío mármol y pidiendo ayuda. Pensó que había tocado fondo. Resultó que había estado en una encrucijada. El derrame cerebral le había arrebatado todo aquello sobre lo que había construido su identidad. La carrera, la oficina, el mito de la invencibilidad. Lo que quedaba era más difícil de definir, pero infinitamente más real. Ahora era alguien que podía pedir ayuda. Alguien que podía recibir amor sin calcular lo que debía a cambio. Alguien que medía el éxito en cenas familiares y sonrisas de clientes en lugar de en la cotización de las acciones. Alguien que podía caminar. Sí, pero más importante aún, alguien que sabía dejar que los demás caminaran a su lado. ¿En qué estás pensando?, preguntó Hudson, al notar su expresión distante. Cassandra le sonrió, y luego a Finn, que ahora le explicaba la trama de una película de dinosaurios a una paloma confundida. Estoy pensando en eso que me dijiste la noche que me encontraste, sobre la necesidad de una razón para estar de pie. La expresión de Hudson se suavizó al recordar. Encontré la mía, continuó Cassandra. Tú y Finn. Esta vida que construimos. No es lo que creía querer, pero es justo lo que necesitaba. Hudson dejó de caminar y la atrajo hacia sí a pesar de las arcadas teatrales de Finn. ¿Sabes lo que pienso? Creo que encontraste algo más importante que una razón para estar de pie. La besó rápido y seguro. Encontraste una razón para quedarte. Esa noche, después de las batallas de pizza y tareas, y de las elaboradas tácticas de negociación de Finn antes de dormir,
Cassandra estaba en la sala mirando la pared de fotos familiares. Había una del 7º cumpleaños de Finn. Los 3 cubiertos de glaseado de pastel, riendo. Otra de su primer éxito con un cliente, frente a una casa que habían adaptado para un veterano en silla de ruedas. Una foto espontánea que Hudson les había tomado a ella y a Finn en el parque, con el rostro relajado de una manera que su antigua foto corporativa nunca había capturado. Estos eran los momentos que importaban. No reuniones de la junta ni acuerdos de adquisición, sino la magia cotidiana de ser conocido, amado y necesario para la felicidad de otra persona. La ironía no se le escapó. Tuvo que perder la capacidad de caminar antes de aprender a mantenerse de pie. Tuvo que perderlo todo antes de encontrar lo que valía la pena conservar. Hudson apareció detrás de ella, rodeándola con sus brazos por la cintura. Finn por fin se había dormido. Solo le bastaron 3 pisos y la promesa de panqueques mañana. Cassandra se recostó en él, agradecida por su calor sólido. «Te amo», dijo, sencillo y verdadero. Él apoyó la barbilla en su hombro. «Lo sé. Yo también te amo». Se quedaron allí, mirando las luces de la ciudad a través de sus ventanas de piedra rojiza, a 3 latidos de donde su antigua vida terminó. A veces, Cassandra pensaba en esa otra versión de sí misma, la mujer que había trabajado 80 semanas y medía su valor en márgenes de ganancia. No la extrañaba. Esa mujer había estado vacía en el fondo, llenando el vacío con logros. Esta versión de sí misma, marcada, más lenta y suave, estaba completa de maneras que la antigua Cassandra jamás imaginó posibles. «Gracias», dijo en voz baja, «por encontrarme esa noche, por quedarte, por enseñarme que necesitar a alguien no es lo mismo que ser débil». Hudson la giró para que lo mirara. «También me enseñaste algo, que está bien desear algo más que solo sobrevivir, que podía tener una pareja, no solo a alguien a quien cuidar, que merezco ser amada, no solo necesaria». Le metió un mechón de cabello detrás de la oreja. «Nos salvamos el uno al otro. Así son las mejores historias». Y tenía razón. Esta era la mejor historia. No porque fuera fácil o perfecta, sino porque era real. Se habían encontrado en sus peores momentos y decidieron construir algo nuevo a partir de los escombros. Sin gestos dramáticos, sin curas milagrosas, solo 2 personas y un niño aprendiendo a caminar juntos por la vida, un paso imperfecto a la vez. Más tarde, tumbada en la cama con la respiración tranquila de Hudson a su lado, Cassandra pensó en ese secreto que él le había susurrado en el hospital, el que lo había cambiado todo. No necesitas caminar para estar completo. Solo necesitas dejar que alguien camine a tu lado. Había pasado toda su vida intentando ser autosuficiente, creyendo que la independencia era la virtud más alta. El derrame cerebral la había obligado a aceptar ayuda, a admitir su vulnerabilidad, a construir una vida que requería de otras personas. Y al hacerlo, descubrió la verdad que ningún éxito le había enseñado. Esa plenitud no proviene de estar sola. Proviene de elegir estar unida. De dejarse ver, ayudar, amar en todos los momentos difíciles. De comprender que lo más fuerte que puedes hacer es admitir que no puedes con todo. Extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de Hudson. Incluso dormida, él le devolvió el apretón, un gesto automático de conexión. Cassandra cerró los ojos y se dejó llevar, segura de saber que si caía, alguien estaría allí para ayudarla. No porque fuera débil, sino porque eso es lo que hacen las personas que se aman. Se presentan, se quedan, te acompañan en los momentos difíciles, celebran las victorias y te recuerdan los días en que olvidas que no estás sola, que nunca lo estuviste, que el momento dejaste de intentar ser invencible y comenzaste a intentar ser humano, fue entonces cuando finalmente aprendiste a mantenerte en pie. La ciudad zumbaba fuera de sus ventanas, llena de otras personas con otras historias. Pero esta era la suya. Una mujer que se había desplomado y no podía caminar. Un conserje que había susurrado un secreto que lo cambió todo. Un niño pequeño que los necesitaba a ambos.
Y una vida construida no sobre la perfección ni el poder, sino sobre el acto radical, aterrador y hermoso de dejarse conocer. Cassandra sonrió en la oscuridad. Ahora podía caminar. Había reaprendido tras meses de dolorosa práctica. Pero el verdadero milagro no era caminar. Era aprender que no tenía que hacer el viaje sola. Que la persona a su lado no estaba allí porque se lo hubiera ganado o porque la hubiera apuñalado, sino porque la elegía cada día, con cicatrices, dificultades y todo, y ella lo elegía a él de vuelta. Eso era el secreto. Eso fue todo.